vamos a comenzar con una serie de videos en el área del precálculo, los cuales nos van a ayudar a comprender el cálculo diferencial e integral. Y pues para ello tenemos que conocer y dominar perfectamente lo que respecta a las desigualdades y también a las funciones. Entonces, por el día de hoy, en este video comenzaremos a ver el manejo de las desigualdades y cómo es que se representan por medio de intervalos en su forma algebraica y también con su forma gráfica. Comenzamos. Para resolver una desigualdad vamos a emplear los intervalos, los cuales los tenemos indicados aquí. Estos pueden ser intervalos abiertos o pueden ser intervalos cerrados. Los intervalos abiertos los vamos a utilizar cuando tengamos estos símbolos, es decir, mayor que y menor que. Cuando sean intervalos cerrados vamos a utilizar estos símbolos cuando sea mayor igual que, menor igual que. En la representación del intervalo utilizaremos paréntesis para el abierto y utilizaremos corchetes para los cerrados. Gráficamente vamos a utilizar un círculo vacío, un círculo blanco, y para cuando representemos un intervalo cerrado utilizaremos un círculo relleno o un círculo negro. Bien, entonces no vamos a resolver como tal una desigualdad en este momento, simplemente vamos a representarla a modo de intervalo y gráficamente. Por ejemplo, tenemos una desigualdad aquí que me dice que menos 4 es menor o igual que x y es menor que 3. Hablando en términos únicamente de x, diríamos que x es mayor o igual que menos 4 y menor que 3. Si yo me doy cuenta, aquí tenemos un símbolo que me lleva a un intervalo cerrado y de este lado me lleva a un símbolo que me lleva a un intervalo abierto. Entonces, ¿cómo lo vamos a representar? Voy a poner ambos números, le voy a poner menos 4, lo voy a separar por coma y voy a poner el 3. Como de este lado me encontré menor o igual que, entonces aquí irá corchete y de acá irá paréntesis porque solamente es menor que. A esto le llamamos un intervalo semiabierto o semicerrado. Entonces lo decimos de esta manera porque de este lado tenemos corchete y de este lado tenemos paréntesis. Bien, ahora gráficamente lo vamos a representar de la siguiente manera. Voy a emplear los dos números que tengo involucrados en la desigualdad. Este menos 4 estará de este lado y este 3 estará de este lado. Entonces, ¿qué elementos debe contener mi gráfica? Simplemente es una recta que al centro estamos poniendo el elemento neutro, que es el 0. De este lado vamos hasta el infinito positivo y de este lado vamos hasta el infinito negativo. Entonces, si nosotros tenemos estos dos elementos, vamos a representarlos por medio de la desigualdad. En el lado del menos 4, como quedó cerrado, le vamos a poner un círculo relleno y del lado del 3 va a quedar un círculo vacío, puesto que es un intervalo abierto. Vamos a unirlos ambos por medio de una línea y vamos a decir que aquí es donde vamos a encontrar a x. De este lado vamos a hacer algo muy similar. Entonces, ¿qué diría la desigualdad ahora? Que x es mayor que el valor de pi y que x es menor o igual que 8. Ahora tenemos entonces de este lado abierto y de este lado tenemos cerrado. Puede ser que yo tenga cerrado de ambos lados o que tenga abierto de ambos lados. En ambos casos tuve yo una desigualdad que de un lado está abierto y del otro lado está cerrado. Vamos a poner nuestros elementos, que sería el número pi y que va a ser el número 8, y del lado de pi tenemos este símbolo que nos va a indicar que es abierto. Ahora, del lado de 8 tenemos este símbolo que me va a indicar que va a ser cerrado. Entonces, en la gráfica vamos a representarlos. Puesto que los dos números son positivos, pues los voy a poner delante del 0. Entonces me quedaría pi, que sabemos que tiene un valor de aproximado de 3.14, y tendríamos el número 8. Entonces, del lado de pi tenemos un intervalo abierto, por eso vamos a poner un círculo vacío. Y del lado del 8 tengo un círculo cerrado, un círculo relleno, perdón, porque tenemos un intervalo cerrado. Entonces, estas dos las unimos y le ponemos que es x. De esta manera tenemos la desigualdad representada de forma algebraica, en forma de intervalo y de manera gráfica. Vamos a hacer unas más. Si nos damos cuenta, en las gráficas de abajo tenemos una desigualdad, pero que ahora nada más tiene un solo símbolo. Estos de acá tienen dos símbolos, pero acá nada más tenemos uno.
Quiere decir que aquí ahora va a estar involucrado el infinito. ¿Qué nos dice esta desigualdad? Que x es mayor o igual que la raíz de 5 negativa. Sabemos que la raíz de 5 es un número aproximado de 2.2, pero nos está indicando que es negativo. Entonces, este número pues quedará de este lado y lo podemos seguir representando como la raíz de 5 negativa. Entonces, notamos este símbolo que nos dice que es mayor o igual que, lo cual nos lleva a un intervalo cerrado. Entonces, gráficamente lo representaremos con un círculo relleno. Ahora, nos dice x es mayor que. Si nos dice que es mayor que, significa que vamos a ir a infinito positivo. Si nos dijera que es menor que, entonces iríamos hacia infinito negativo. Como es infinito positivo, entonces vamos a ir hacia acá. Como no tengo un elemento más, como tenía yo en las gráficas anteriores, entonces ahora le voy a poner una flecha que indica que la desigualdad me está representando a todos los números hasta infinito positivo que son mayores a la raíz negativa de menos 5. ¿Cómo representamos eso? Vamos a poner cerrado menos la raíz de 5, coma, ¿y qué otro elemento tendríamos? Pues vamos a tener infinito. Le vamos a poner entonces infinito acá. Y una nota importante aquí es que con el infinito siempre nos debe de quedar un intervalo abierto. De este lado jamás vamos a cerrar, siempre debe de quedar en forma abierta. Vamos por el último. Me dice que x ahora es menor que 2 tercios. 2 tercios es un valor positivo, lo vamos a poner de este lado, 2 tercios. Y entonces, ahora que me está diciendo que es menor y el símbolo me hace referencia a un intervalo abierto. Entonces me va a quedar con un círculo vacío y ahora la flecha tendrá que ir hacia los negativos porque me dice que es menor. Entonces la flecha irá en este sentido. ¿Qué elementos voy a poner en mi intervalo? Voy a poner a 2 tercios y voy a poner a menos infinito. Ahora, menos infinito será el primer elemento, puesto que leemos la gráfica en este sentido. Primero tengo a menos infinito y luego a 2 tercios, coma, 2 tercios. Como de este lado está vacío, significa que es abierto y el infinito siempre debe de quedar abierto. La nota entonces será que el infinito positivo siempre queda de este lado y el infinito negativo siempre quedará de este lado. Bien, pues en los ejercicios anteriores teníamos la representación algebraica de la desigualdad. En esta ocasión tenemos ahora la representación del intervalo. Entonces, repasemos. Este es un intervalo semiabierto, puesto que tenemos de este lado cerrado y acá está abierto. Este de acá es un intervalo cerrado, puesto que de los dos lados tenemos corchetes. Este es un intervalo abierto, de ambos lados tenemos paréntesis, y este de acá es también un intervalo abierto porque de ambos lados tenemos paréntesis. Ahora, del intervalo nos vamos a pasar a la parte algebraica y también vamos a hacer la situación gráfica. Voy a hacer primero la gráfica, que sería, digamos, lo más sencillo. Tenemos entonces menos 9, infinito. Cuando tenemos involucrado a infinito, significa que es una desigualdad que tiene un solo símbolo. Si tenemos dos elementos numéricos como este, dos elementos numéricos definidos, significa que es una desigualdad que va a tener dos partes de la desigualdad. Entonces, vamos con este primero. Tenemos al menos 9. El menos 9 es un número negativo que lo podríamos poner de este lado. Si me dice que es menos 9, infinito, bueno, será entonces cerrado aquí, porque tenemos corchete de este lado, y le tendríamos que poner una flecha que vaya en este sentido. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que x es mayor o igual que, le ponemos mayor o igual que porque el corchete me indica que es intervalo cerrado. Mayor o igual que menos 9, que sería el elemento que tenemos aquí. Bien, entonces de esta manera ya del intervalo nos pasamos a la parte algebraica y a la parte gráfica. Vamos con este de acá. Tenemos nosotros dos elementos que sería el menos 3 y el 4. Si yo tengo entonces menos 3, este me quedaría de este lado y 4 me quedaría de este lado. De ambos lados está cerrado, quiere decir que en ambos lados le vamos a poner un círculo relleno. Entonces aquí es donde estaría x. ¿Qué pondríamos? Entonces que x está entre los valores de menos 3 y de 4. Y de esta manera es como indicamos que tenemos dos elementos de desigualdad o solamente un elemento de desigualdad.
Importante acordarnos, solamente es uno si tenemos involucrado a infinito. Si tenemos dos elementos definidos, voy a tener entonces dos símbolos de desigualdad. Bien, vamos a este de abajo. Nada, tenemos involucrado a infinito, quiere decir que va solo un elemento de desigualdad. Tenemos a 5 séptimos, que es un elemento positivo, un número positivo, perdón, lo pondríamos de este lado. Me dice entonces que es a infinito positivo. Le vamos a poner círculo vacío, puesto que está abierto y tendríamos que ponerle una flecha hacia infinito positivo. ¿Cómo se lee esta desigualdad? X es mayor que 5 séptimos. Únicamente le puse mayor porque el paréntesis me hace referencia a un elemento abierto que maneja únicamente mayor que o menor que. Bien, vamos por el último. El último me dice menos infinito, 5. Quiere decir un solo elemento de desigualdad. Marcamos 5 y como no hay otro elemento más, quiere decir que vamos a poner una flecha en sentido a infinito negativo. ¿Qué quiere decir aquí la desigualdad? Que x es menor que 5. Y lo dejamos únicamente como menor, puesto que es un intervalo abierto al estar representado por paréntesis. Bueno, ahora en estos ejercicios de información vamos a tener la parte gráfica. De una gráfica nos vamos a pasar a intervalo y a la representación algebraica de la desigualdad. Bien, entonces veamos que las dos gráficas que tengo aquí, ambas tienen dos elementos en los círculos. Eso quiere decir que es una desigualdad de doble símbolo. Y acá tenemos una gráfica que involucra la flecha. Quiere decir que es una desigualdad que tiene nada más un símbolo. Entonces, en estas estaremos involucrando a infinito, tanto infinito positivo, puesto que la flecha va en ese sentido, como a infinito negativo. Bien, empezamos por poner el intervalo. Si yo marco en este, tendríamos los elementos menos 3, y 2. Si nosotros notamos la parte gráfica, nosotros tenemos círculos vacíos. Eso quiere decir que son intervalos abiertos. Si son intervalos abiertos, vamos a poner que x es menor que 2, pero que es mayor que menos 3. Y de esa manera queda nuestro intervalo y nuestra desigualdad en su forma algebraica. Bien, vamos de este lado. Tengo dos elementos, dice que es menos 1 y que es el 5. De este lado vemos que el círculo está relleno, quiere decir que aquí va cerrado, va en corchete, y en el 5 tenemos abierto, por eso le pondremos paréntesis. Le vamos a marcar que x es menor que 5, únicamente menor, puesto que está abierto, y es mayor o igual que menos 1, puesto que está cerrado. ¿Vale? En estos siempre los símbolos de desigualdad deben de ir en este sentido. Nunca debemos de ponerlos en este sentido. Eso estaría incorrecto, a menos de que fuera un problema planteado. Pero pues ya eso lo veremos más adelante. Entonces esto ahorita no se vale. Simplemente los debemos de poner como lo estamos marcando aquí siempre. Bien, entonces vamos a los de acá. Nada más vamos a tener un elemento de desigualdad y aquí está involucrado el infinito. Entonces diríamos que los elementos en el intervalo van a ser menos 2, infinito, y de ambos lados van a quedar paréntesis. Aquí porque está abierto, y recordemos que un infinito siempre va a llevar paréntesis, siempre va a estar abierto de este lado. ¿Qué pondríamos como parte algebraica? Que x es mayor que menos 2. Bien, vamos del otro lado. Del otro lado, ahora estamos en el sentido a infinito negativo. Los elementos de mi intervalo tendrán que ser menos infinito, 3. Del lado del 3 estaría un intervalo cerrado y del lado del menos infinito siempre va abierto. Entonces tendríamos que poner que x, como vamos hacia negativo, vamos a decir que es menor que, pero menor igual, puesto que nos está marcando cerrado. Siempre que sea que cerrado le ponemos el menor igual o el mayor igual. Y le ponemos el elemento que sería 3. Y de esa manera regresamos a parte algebraica y a parte de intervalo.